están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar la senadora Luz Ebensperger. Hay muchísimo tema de contingencia y no para una noticia cuando viene la otra, en fin. Así es que vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurre en Chile y el mundo. Como siempre, queden bien informados y comencemos con estos titulares. Polémica en el Partido Socialista luego de que la Fiscalía incautara el celular del abogado Enrique Aldunate por presuntas filtraciones en el caso Audios. El destacado jurista representa en esa indagatoria a los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini. A través de una carta dirigida a la bancada del PS, el profesional renunció a su rol de asesor y afirmó que fue acusado falsamente. La ministra Carolina Toá rechazó la idea de fusionar las carteras de Interior y Secretaría General de la Presidencia. Esto en medio de la discusión sobre el número de ministerios, la que tomó fuerza tras la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública. Desde la oposición anunciaron que van a pedir a sus diputados y senadores que elaboren una propuesta para modernizar el Estado. En temas internacionales, el presidente de Francia aseguró que no va a renunciar y que va a terminar su periodo. Tras la censura a su gobierno, el mandatario indicó que la extrema derecha y la extrema izquierda se unieron en un frente antirrepublicano. En cuanto al nuevo primer ministro, anunció que lo va a nombrar en los próximos días. Y en otros temas, el jugador de Unión Española y de la selección chilena sub-23, Valentín Vidal, fue detenido por presunto abuso sexual y violación en contra de una menor de 13 años. Desde la NFP se activaron los protocolos para esclarecer los hechos y se ordenó una investigación interna en el club. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que en conversación con CNN Chile Radio, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró que la ley corta de ISAPRES ha cumplido su objetivo, ya que no se puso en riesgo la estabilidad del sistema. Por otro lado, la Secretaría de Estado sostuvo que entregar montos tan pequeños en las devoluciones desprestigia a las aseguradoras, las que se van a reunir con el superintendente de Salud la semana entrante para que respondan de mejor manera a los usuarios. Colomba Eichholz nos cuenta. En medio de una semana que ha estado marcada por críticas de la ciudadanía por los montos y plazos de la devolución de las ISAPRES a sus afiliados, en el marco de la aplicación de la ley corta de ISAPRES, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, salió a defender en CNN Chile Radio la legislación que se aprobó en mayo de este año para mitigar el impacto que amenazaba generar la implementación de los fallos de la Corte Suprema en contra de las aseguradoras privadas de salud. Declaración que emitió pese a los cuestionamientos de su propio sector por los tiempos que se establecieron para efectuar los pagos. Yo distinguiría lo de la ley de la mecánica de pago. La mecánica de pago fue definida en la misma ley corta, un marco en el cual se otorga un plazo máximo. Es un plazo prolongado porque la deuda es grande, pero también se entregan incentivos para que se abrevien esos plazos. Pero durante todo ese periodo, incluso aunque se pague la mínima cuota, las ISAPRES no pueden retirar utilidades, lo que es también una medida y un incentivo bastante fuerte. Pero no suficiente para quienes han criticado el plan de pago que se ha desplegado, puesto que en algunos casos afiliados han recibido montos menores a 1.000 pesos, situación que el propio Ejecutivo calificó como una burla. ¿De quién es la responsabilidad? Según el marco legal, las fórmulas de reembolso deben ser verificadas por la superintendencia y por un consejo consultivo del organismo, razón por la cual desde el Congreso arremetieron en contra de quien estaba a cargo de fijar las cifras que serán reembolsadas en 156 cuotas para los menores de 65 años. Esto es responsabilidad de la superintendencia, usted como ministra no podía intervenir. No, en toda la parte de lo que significa la aplicación, el cálculo de cómo iban a ser las planes de pago. Eso, por la ley, quedó establecido que había un consejo que asesoraba al superintendente en los planes de pago. Yo no he sido parte de ese proceso, por lo tanto... ¿Pero usted no es la superior jerárquica de la Superintendencia de Salud? Yo soy la superior jerárquica como rectora del sector salud, pero yo no tengo que revisar, eso tiene que ver usted cómo es la ley. Ley que si bien establece responsabilidades para la Superintendencia de Salud y el Consejo Consultivo en esta materia, no evitó que de igual manera parlamentarios miembros de las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado apuntaran a la incumbencia que como jefa de la cartera, Jimena Aguilera debería haber tenido para avisar estos pagos. El gobierno, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, todas del Poder Ejecutivo,
tiene mucha responsabilidad en estos planes de devolución humillantes que están recibiendo los afiliados de ISAPRES. Entonces, por favor, chutear la pelota al córner, decir que esto es culpa de los legisladores, no cabe la exculpación, no cabe el lavado de manos. Las excusas solo agravan la falta. La única responsabilidad que hay en la forma del pago que están haciendo las ISAPRES a sus usuarios es la Superintendencia de Salud y por ende el gobierno. La ley Corta ISAPRES fue muy clara y la ley Corta ISAPRES fue de iniciativa del gobierno. Sin duda la responsabilidad de la aprobación de los planes de pago corresponde a la Superintendencia, pero la responsabilidad política de todo lo que se hace en el Ministerio de Salud corresponde a la ministra de Salud. Uno esperaría de que más que estarse criticando y cuestionándose entre autoridades, lo que debiera suceder es buscar las soluciones a este problema que tenemos con el excesivo plazo. Plazo que en el caso de los menores de 65 años se estableció como máximo 13 años, mientras que para la población mayor estos serán más acotados. Frente al descontento que generó esta aplicación de la ley corta de ISAPRES, desde la superintendencia anunciaron una reunión con las aseguradoras para que respondan de mejor manera a los usuarios, mientras que desde el MinSal ya descartaron rebajar los tiempos de pago fijados. Las ISAPRES teniendo alternativas en la mano, en un escenario generado por la presión de la oposición, ¿cierto?, frente a la urgencia de dar una solución, ellos finalmente terminan buscando las soluciones más abusivas, las más incluso humillantes. Entonces, en este momento, al Ministerio le corresponde, por cierto, seguir supervisando cómo evoluciona esto bajo la tutela, ¿cierto?, de la Superintendencia. La que está invitada nuevamente a una sesión de la Comisión de Salud del Senado el lunes de la semana entrante, junto al Consejo Consultivo y a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para que puedan entregar mayores antecedentes sobre las asesorías que como órgano experto realizó a la Superintendencia de Salud en el proceso de prestación, evaluación y aprobación de los planes de pago. Carabineros desalojó un terreno tomado en Quinta Normal. Los funcionarios policiales acudieron al lugar en donde se produjeron barricadas y además todo esto derivó en la detención de una persona por desórdenes públicos. La alcaldesa de la comuna, Karina Delfino, explicó que este terreno del Estado permanecía ocupado de forma ilegal desde hace muchos años. Además, la jefa comunal señaló que en ese recinto no solo vivían personas, sino que existían empresas clandestinas dedicadas a la manipulación de plásticos y cartón que generaban contaminación porque quemaban la basura que desechaban. Antes de llevar a cabo este desalojo, se facilitó la salida de las demás de 30 familias que vivían en ese lugar. Este es un terreno que lleva tomado muchos años, se habla hasta incluso de 3 generaciones, pero imagínense que en el año 2010 fue la primera notificación que se hizo junto con el pago de la expropiación, porque este es un terreno serbio, un terreno del Estado. Desde el año 2010 que se venía notificando a las personas, por distintos motivos nunca se pudo desalojar, hasta que ya desde hace un año aproximadamente hemos estado trabajando en precisamente que las personas vayan saliendo a este lugar. Este no es un campamento que vivan personas solamente, sino que también acá habían empresas clandestinas que traficaban plástico, basura, cartón, etcétera, y que funcionaban sin patente y además de una manera muy contaminante. En los próximos días, durante diciembre, vamos a desalojar otros campamentos, otras tomas ilegales acá en la comuna de Quinta Normal, y en el caso particular de este procedimiento, tal como se ha dicho, las familias todas fueron notificadas, se hizo un trabajo permanente en las semanas anteriores, ya no quedaba nadie viviendo aquí, sin embargo hubo algunas personas probablemente más vinculadas a la comisión de ilícitos en el entorno que generaron una acción vamos a decir, de resistencia, instalaron unas barricadas, fueron muy pocas personas, uno de ellos fue detenido. Más allá que vengan un par de personas exaltadas a hacer una barricada, aquí el Estado coordinado, gobierno regional, Servio Metropolitano, delegación, municipio, actuando coordinadamente, ojo, no solamente para desalojar, nosotros vamos hoy día a cerrar a través del Servio con fondos del gobierno regional, pero lo más importante es que viene un proyecto de desarrollo con el Ministerio de Vivienda para todo este sector. Aquí se van a construir vivienda, aquí se va a construir un parque y lo que era fuente, yo diría, de contaminación, de alguna manera de desprestigio para la comuna, va a ser una fuente de orgullo para la comuna de Quinta Normal, pero también para la ciudad de Santiago.
En medio de un escenario desafiante para la industria inmobiliaria, la consultora Colliers fue galardonada como la mejor agencia del mundo en los premios Euromoney 2024, un reconocimiento que reciben en medio de la celebración de sus 40 años en Chile y en un contexto que pone cada vez más retos a los actores del mercado, como nos cuenta María Luisa Carrión. Qué duda cabe de que el sector inmobiliario ha tenido que enfrentar enormes desafíos en los últimos años, desafíos que han empujado a la industria a buscar nuevas formas, maneras e inversiones que permitan su desarrollo. Los tiempos no han sido fáciles para la industria inmobiliaria. Principales vientos en contra han sido las permisologías, los cuales han demorado las aprobaciones de anteproyectos, permisos de edificaciones y recepciones de obras, lo cual dificulta bastante la inversión en este sector. También ha traído como consecuencia que los desarrolladores inmobiliarios hoy en día no están ingresando nuevos permisos de edificación, lo cual también afecta enormemente el stock de unidades que puede haber en los próximos años. Y en ese contexto también de acceso a financiamiento, el cual ha sido muy complejo, ¿ya? Tanto para desarrolladores como usuarios finales, hemos logrado como Colliers poder sortear con ciertas dificultades y poder hacer negocios en las distintas áreas en las cuales participamos, en tanto de asesorías como de intermediación. De hecho, más de la mitad de los departamentos vendidos, según la Cámara Chilena de la Construcción, tiene superficies inferiores a 50 metros cuadrados y en las casas los metrajes de ventas también se han reducido. En tanto, el porcentaje de hogares que considera que estamos en un buen momento para comprar se ubica en el mínimo histórico de las últimas 2 décadas. Un panorama que espera la industria vaya mejorando, que el sector logre cierta estabilidad para dejar atrás estos obstáculos. Es en ese contexto que Colliers cumple 40 años en nuestro país, tiempo en el que ha sido testigo de los cambios del mercado. Hemos sido testigos de cómo ha evolucionado y cómo han cambiado las tendencias en estos 40 años. Sin ir más lejos, el mercado inmobiliario nos hemos dado cuenta que en la última década la natalidad ha bajado fuertemente. Hoy día las familias están compuestas en promedio por 3 personas, donde las familias están buscando departamentos cada día más chicos. Después también ha cambiado el tema inmobiliario fuertemente en todo lo que es la zona comercial. Los malls han cambiado su mix de manera radical. Antes estaban muy enfocados en lo que era tienda y el retail. Hoy día se ha enfocado fuertemente en la entretención, en restaurantes, en ir a pasarlo bien, en hacer algo distinto. Y es por eso que se afirma que estamos ante un mercado dinámico, uno en el que se necesita resiliencia para buscar nuevas oportunidades. Aquí la consultora, con operaciones en 66 países y con más de 18.000 profesionales en el globo, se posiciona ante sus competidores. Fue galardonada como la mejor asesora inmobiliaria de Chile, Latinoamérica y el mundo. Recibimos el premio con mucho orgullo. La verdad es que es un premio que ratifica nuestra trayectoria de los últimos 40 años y lo que nos diferencia a nosotros es nuestro equipo, es decir, nuestro equipo de profesionales que trabaja día a día con nosotros y también aprovechamos de agradecer a nuestros clientes que nos han elegido año tras año como número 1 de esta industria. Nosotros en general todos los años abrimos 2 áreas nuevas de negocio. La industria inmobiliaria en Chile es muy competitiva y nosotros todos los años estamos innovando, abriendo nuevas líneas de negocio. El año pasado abrimos el área de infraestructura para ver todo el tema de data center, que es lo que viene en los próximos años. Y también hemos sido los primeros en abrir múltiples áreas, como por ejemplo en su momento fue multifamily y algunas otras que tratamos de ser pioneros en la apertura de nuevas líneas de negocio. Así se abarca el mercado residencial, oficinas, retail, multifamily, industrial y especializado, donde cada uno tiene sus propias necesidades. En esta nueva versión de los premios Euromoney se destacó la fortaleza de la consultora en el mercado nacional, esto pese a los obstáculos económicos, su capacidad para enfocarse en la innovación a través de nuevos servicios y en su compromiso con la sustentabilidad y el apoyo a las comunidades, algo que no fue sencillo si consideramos que las velocidades de ventas se han deteriorado en el último trimestre de 2021 y que la oferta de crédito se mantiene restrictiva para las inmobiliarias y constructoras. Carabineros incautó el celular del abogado Enrique Aldunate, representante de los diputados socialistas Manucheri Chicardini en el caso Audio. Todo esto en el contexto de una investigación por posible violación de secreto en esta indagatoria contra Luis Hermosilla y otras personas, ¿no? La denuncia sostiene que el ahora ex asesor de la bancada socialista
habría intentado entregar una copia de la carpeta investigativa a una persona externa a la causa reservada. La nota es de Estefanía Bustamante. El número al cual usted está llamando no se encuentra disponible. Por favor, intente más tarde. Ya no estaba disponible el abogado Eduardo Aldunate, al menos para contestar el celular que incautó Carabineros ante posibles filtraciones de la carpeta investigativa del caso Audio. Una arista que lidera la Fiscalía Occidente, que puso el radar sobre el influyente asesor del Partido Socialista. Recién nos estamos enterando, pero categóricamente quiero señalar que la situación, si fuera así, es muy grave. Distorsiona totalmente el trabajo que hemos estado desarrollando como bancada, nos ha golpeado. Todavía no tenemos noticias concretas respecto de los motivos de la incautación. No tengo información del caso, pero me parece que como cualquier situación debe investigarse. Tomó por sorpresa a la bancada de diputados PS que recibían asesoría legislativa del abogado que fue denunciado por supuesta violación de secreto, dado que Aldunate tenía acceso a la investigación reservada contra Luis Hermosilla al representar a 2 parlamentarios querellantes en el caso. Nosotros no le hemos dado ninguna instrucción al abogado Aldunate de filtrar nada. No obstante, para no darle excusas a la banda de Hermosilla, le hemos revocado mandato judicial. Pero nos parece sospechoso que la denuncia en contra de Enrique Aldunate sea de una abogada republicana. Nosotros no estamos facultados para filtrar nada en este caso, pero si de nosotros dependiera, ojalá que todo Chile supiera del contenido del celular del señor Hermosilla. Al abogado lo denunció una compañera de trabajo, quien acusa haber recibido la instrucción de entregar un pendrive con la copia actualizada de la causa que involucra a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo. La idea era que ella se coordinara con una persona de entera confianza de Aldunate para entregarle la información que por ley es secreta. El problema con las filtraciones es un problema que tiene muchas décadas y es probablemente una tensión que va a continuar, porque es importante evitarlo, porque las investigaciones se mantienen, en la medida que se mantienen reservadas, avanzan mejor. Cuando se produce una filtración de investigación que es reservada, la investigación se entorpece. Tras conocer dichas diligencias, la bancada socialista dijo en un comunicado que ninguno de sus integrantes instruyó filtrar ninguna información y no descartan que detrás de esta arremetida estén participando las redes de Hermosilla. También solicitaron la renuncia a quien ejerció por más de 20 años como asesor. Vengo a presentar mi renuncia en las funciones de asesor legislativo. Lo anterior es la necesidad de realizar mi defensa técnica ante falsas acusaciones de las que he sido objeto, carentes de toda plausibilidad a fin de demostrar mi total inocencia. Es paradójico que los diputados Chiccardini y Manucheri, quienes fueron acusadores en procesos recientes, hoy estén supuestamente involucrados en una situación que merece ser investigada a fondo. Son graves faltas o incluso delitos y que nos hemos acostumbrado en el último tiempo. Lo que sí es sospechoso es que se filtra de todos menos de Andrés Chadwick, que es el nexo entre Luis Hermosilla y la derecha chilena. Lo cierto es que la declaración de Andrés Chadwick también se filtró. Junto con ella, la versión del exministro Felipe Ward y el ex-seremi Manuel José Errázuriz, todos investigados por la arista Parque Capital, también del caso Audio. Allí se investigan posibles gestiones irregulares para acelerar un proyecto inmobiliario. La única forma en que tenemos como Chile de enfrentar problemas, ¿no es cierto?, de falta de probidad o de por lo menos sospecha de falta de probidad, es con una sola norma, que es caiga quien caiga. En este caso se investiga posible tráfico de influencias por parte de autoridades del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y lidera la investigación la Fiscalía Oriente, mientras que su par de Occidente se encargará de dilucidar si hubo o no violación al secreto de investigación. Como ven, hay mucho que conversar y está en pantalla la senadora de la UDI, Luz Ebensperger. Muchísimas gracias por acompañarnos desde el norte, ¿no? Hola, Mónica, muy buenas noches. Gracias por la posibilidad de poder conversar hoy día, sí, desde la oficina parlamentaria en Iquique. Ya, quisiera llevarle al tema de la seguridad, pero antes venimos recién de una nota en que se da cuenta de la incautación del celular de este abogado que era asesor de la bancada socialista, pero además de los diputados Manucheri y Chiccardini en el contexto de la causa Audios, Hermosilla, a esta altura porque tiene tantas derivadas, Guerra, Palma, Slash. Entonces quiero preguntarle su impresión respecto a la incautación del celular y lo que dicen también los diputados, ¿no?
Mire, yo creo que lo que hemos conocido hasta ahora, uno puede decir que es verdad o mentira. Yo, la información que tengo, ¿no es cierto?, es la que ha aparecido en los medios de prensa. Sí. Me parece que de ser cierto es sumamente grave. Son graves, creo yo, Mónica, todas las filtraciones. A mí me parece que el Ministerio Público, sé que el actual fiscal está tratando de poner orden en esto, pero las filtraciones en los procesos penales yo creo que son graves por la razón de que finalmente afectan la correcta investigación penal, porque si eventuales imputados o personas que pueden ser imputadas o que eventualmente pueden haber cometido un delito tienen información reservada con anterioridad, ¿no es cierto?, eso claramente va a afectar el proceso penal. Yo creo que es grave toda la situación, no solamente lo del abogado Aldunate, de ser cierto, sino que particularmente conocíamos hace un día atrás, ¿no es cierto?, que los fiscales que tienen acceso a la información, pero la clave para tener acceso se la pasan a distinta gente, aquí alguien tiene que ser responsable, ¿no es cierto?, y tiene que haber consecuencias de ello. ¿Por qué? Porque hoy día todos, y la ciudadanía particularmente, exige transparencia y todos queremos conocer la verdad, pero creo que hay que conocerla en los momentos oportunos y que estas filtraciones no afecten el debido proceso y la debida investigación que tiene que hacer el Ministerio Público, que tiene que darle seguridad a todos los chilenos, ¿no es cierto?, y investigar lo malo, investigar lo bueno, el famoso principio de objetividad que tampoco nunca se llega a cumplir, y muchas veces también es innegable que algunas personas que son o que tienen una preponderancia pública importante y que son acusados de ciertos delitos con todas estas filtraciones y generalmente son condenados antes del debido proceso. La presunción de inocencia hoy día en nuestro país está existiendo en el papel, no en la realidad. Hoy día estábamos viendo en la Comisión de Constitución hace unos días atrás un tema de sacar a Carabineros de ciertas notificaciones de los juzgados de policía local, en fin, a raíz de eso preguntamos cuántas personas hay en prisión preventiva, cuántas de esas de verdad debieran estar en prisión preventiva o en otro tipo de medida cautelar. Muchas de ellas influye la ciudadanía, influyen los medios de comunicación porque son temas mediáticos y a lo mejor la tranquilidad de la ciudadanía también es importante, pero creo que eso también es consecuencia de las filtraciones. Vuelvo a decir, yo creo en la transparencia a rajatabla, pero en los momentos que sean importantes y que no afecten investigaciones penales. Antes de ir al tema del Ministerio de, y otros, obviamente al Ministerio de Seguridad, quisiera preguntarle su opinión sobre lo que se está sabiendo justamente respecto de que ya es público que se va a reformalizar en el tema de la arista Parque Capital a Luis Hermosilla. Eso es una comunicación que se hace públicamente cuando se pide la reformalización, ¿no?, de alguien. Y sí se ha filtrado la declaración del ex ministro de la Vivienda, Felipe Ward, y del ex ministro del Interior. En esa época ya no lo era, pero sí era funcionario público Luis Hermosilla, y el ex ministro Felipe Ward, militante de la UDI, dice que fue, en el fondo, Hermosilla y Chadwick los que le pidieron, básicamente, apurar este proyecto. ¿Qué gravedad le asigna usted desde el punto de vista de la probidad a esta arista de la investigación y a lo que se está conociendo? Mire, yo no quiero evadir la pregunta, creo que hay que distinguir en estos casos una cosa. Mire, yo fui intendenta y de repente una cosa es darle celeridad a ciertos proyectos, que hoy día es lo que todos pedimos. De hecho, estamos debatiendo, ¿no es cierto?, un proyecto de permisología por todo lo que se demora, y eso atrasa la inversión pública. Pero otra cosa es cuando tú esta celeridad la pides saltándote trámites penales. Yo desconozco lo que ocurrió en este caso, ¿no es cierto? Creo que debe ser investigado y aclarado por el bien de todos los involucrados. Yo tengo plena confianza en Andrés Chadwick, la considero una persona honorable y no tengo dudas de él, pero no soy yo la que decide, ¿no es cierto? Esta es mi opinión. Creo, ¿Y tiene la misma confianza en Felipe Ward? Sí, yo los conozco a los dos, fui o estoy en política gracias a Andrés Chadwick, tengo mucha más cercanía con él, pero también tuve la oportunidad de conocer al ministro Ward y tengo una opinión de él y de su honorabilidad importante. Claro, no es que aquí hay una... ¿Por qué se lo pregunto? Evidentemente porque
Bueno, uno en el pasado militante, tengo dudas si sigue siendo militante Felipe Ward o no. Entiendo que sí, entiendo que sigue siendo militante. Felipe Ward terminó renunciando a la UDI después de todo el tema de la Universidad de San Sebastián y todo este tema del caso Audio. Pero más allá, digamos, o sea, los dos vienen de la UDI y usted dice confío en los dos y los dos están en una contradicción en sus declaraciones judiciales, que es lo complejo. Y en qué sentido se lo pregunto, es lo complejo este caso en que, por un lado usted decía, una cosa es apurar ciertas cosas por una estructura que decide el Estado, pero aquí estamos hablando de, la acusación tiene que ver con, en el fondo, dice Ward, que haciendo, uso del rol que tenía, del peso que tenían, se pide apurar algo, y claro, uno se pregunta si todos los ciudadanos, si es que eso fuera así, tienen esa posibilidad o no, porque si viene cualquiera y pide que le apuren algo, por mucho que quiera no le va a resultar. Entonces el peso de quien pide, los nexos que hay entre unos y otros, también parece ser relevante, ¿no?, a investigar. Por cierto que sí, y eso es parte de la investigación, claro. Y tiene que esclarecerse y ver y comparar las declaraciones y puede haber, ¿no es cierto?, nuevas solicitudes de prestar declaración de uno u otro. Claro. Yo creo que hay que dejar tranquilo al Ministerio Público que haga su pega. Lo más importante es que la ciudadanía aclare, o sea, que la ciudadanía el día de mañana, cuando esto termine de investigarse, tenga plena claridad de lo que aquí ocurrió y si hubo o no hubo delito o fue un trámite como muchas veces se solicitan para que haya inversión pública en nuestro país. Vuelvo a decir, una cosa es apurar y otra cosa es pedir saltarse el cumplir con todos los requisitos que la ley establece. Quisiera ir al tema del Ministerio de Seguridad. Quiero preguntarle si usted cree que mueve la aguja o no mueve la aguja la creación del Ministerio de Seguridad. Mire, yo creo que, voy a partir de un paso más atrás, Mónica. A ver. Yo, cuando el presidente Piñera presenta el proyecto del Ministerio de Seguridad, yo creo que era una de las pocas parlamentarias, si no la única senadora que estaba en contra de esto. Y hoy día terminé aprobándolo. Estaba en contra porque no creía en crear un nuevo ministerio, creía que al no estar a cargo el tema de seguridad del Ministerio del Interior iba a perder fuerza, en fin. Pero con el pasar del tiempo, hoy día, cuando uno analiza lo que pasa, cuando hace días, y lo dije cuando voté a favor en la semana pasada o esta semana, y ve el informe del crimen organizado 2015-2023, que es lapidario, aunque solamente viene a confirmar con datos lo que todos ya sabíamos, uno se pregunta qué hacer. Y básicamente yo le diría que lo que aquí más faltan muchas cosas, pero lo que más falta para mí es que todos aquellos servicios públicos, instituciones, policía, que algo tienen que ver con la seguridad, trabajen coordinadamente, más que coordinadamente, trabajen interagencialmente, que el Ministerio del Interior, que mañana el Ministerio de Seguridad... Coordinado, entiendo. Si no trabajan, hoy día la PDI encuentra un arma, le hace el seguimiento balístico, pero no era efectiva y no se la pasa a Carabineros, no hay cumplimiento de base de datos. Y creo que si el Ministerio de Seguridad al menos logra que todos trabajen en estas instituciones coordinadas e interagenciadamente, va a mover la aguja. Okay. Por lo tanto, mi definitiva es, va a mover la aguja si se instala adecuadamente. ¿Y usted es partidaria de, porque se ha empezado a instalar esa discusión, de eliminar algunos ministerios o fusionar algunos ministerios? Por ejemplo, se dice que la CGGOV y la SECPRES pasen a estar bajo el Ministerio del Interior, que ahora deja estas funciones de seguridad y se concentra más bien en el trabajo político. Quiero preguntarle si usted es partidaria de aquello o incluso de fusionar otros, que se ha empezado a hablar de ciertos ministerios sectoriales, por ejemplo. Mire, le voy a contar algo que todavía no lo he contado a nadie, pero hoy día nos pusimos de acuerdo la bancada de diputados de la UDI y la del Senado, y no sé si la Cámara de Diputados ya la envió, nosotros la vamos a enviar el lunes a los comités, solicitando se forme una comisión bicameral para un poco ver esto. Nosotros no tenemos facultades para eso, pero lo que queremos que esta comisión bicameral haga es revisar y generar un insumo para entregar al Ejecutivo, a este o al futuro, sobre cómo mejorar el gasto público y la buena inversión. Cuando tú estás en un país que tiene más necesidades que ingresos, creo que es de la mayor de las urgencias que el gasto público sea responsable. Sí, claro. Dentro de los temas que es ver
si hay fusión de ministerios. Yo creo que efectivamente podría la SECPRES fusionarse con el Ministerio del Interior, probablemente también la CGCOP o otros ministerios sectoriales. Creo que también podrían fusionarse algunos servicios públicos. Creo que hay que revisar aquellos programas que son históricos, pero que también históricamente son mal evaluados por la DIPRES, por esta y por las anteriores, pero siguen generando recursos, aportándole recursos sin que aporte nada. Ven la rendición de cuentas, de gastos, de autoridades. Pero entonces, ¿usted diría que hay ciertos ministerios que son redundantes en cuanto a ministerios y podrían pasar a ser subsecretarías incluso? Yo creo que sí, al menos debemos o tenemos la obligación de estudiarlo. Y vuelvo a decir, proponer, entregar un insumo, un documento, un paper al Ejecutivo, que es el que tiene la facultad, ¿no es cierto? La llevo al tema de la Araucanía. ¿Y por qué la llevo al tema de la Araucanía? Porque hubo mucha polémica en esta jornada, porque el delegado de la Araucanía dijo lo siguiente, aunque ahora ha salido hace pocos momentos una aclaración diciendo que no están pensando en dialogar con la CAM, pero las palabras textuales, sin cambiar nada, fueron: yo creo que lo primero que requerimos son gestos explícitos por parte de estas organizaciones de tener la intención de conversar con un fin de verificar cuáles son sus demandas y a partir de eso ver hasta dónde el Estado puede hacerse parte de aquello. Yo no estoy hoy día en posición de definir si es que el gobierno o el Estado no está dispuesto a conversar con la CAM. Hoy día dicen que hace unos momentos sacaron, no en persona él, pero la delegación de la Araucanía presidencial diciendo que no están dispuestos a dialogar y que hay una condena explícita a toda forma de violencia. Pero ¿cómo vio usted esas declaraciones? A ver, perdón, no las había visto. Yo le quiero decir que mi posición en esto, en la Araucanía y en cualquier parte, es que cualquier autoridad, cuando queremos avanzar en la paz, en la Araucanía, del trato del crimen, tiene que aislar a todos los grupos violentistas. Nosotros, de alguna manera, validamos la violencia cuando las autoridades se sientan a conversar con ellos. Yo creo que en el tema de la Araucanía particularmente debe cerrársele las puertas y combatirse drásticamente a todos los grupos terroristas. ¿Con quién hay que sentarse a conversar? Con todo el resto de las comunidades. Tengo la más alta admiración por el pueblo mapuche y no creo que ellos sean terroristas. Sin perjuicio, hay grupos como estos que sí lo son y que tienen como método válido de lograr lo que quieran lograr, que está mucho más allá de una reivindicación que se le dé a los pueblos indígenas, es la violencia. Yo con eso nunca voy a estar de acuerdo. Vuelvo a decir, creo que hay que aislarlos y no se puede conversar con ellos, solo perseguirlos. Senadora, vamos al tema de las ISAPRES. Ha generado tremenda preocupación en estos días las devoluciones por montos chiquititos y en un plazo de 13 años. Quiero preguntarle si usted comparte lo que han dicho algunos de distintos lados políticos, que es una burla de parte de las aseguradoras, que es un abuso, han dicho otros, entre muchos calificativos. Antes de hablar de quién es el responsable, ¿usted cómo cree que porque este era el plazo máximo, 13 años, podrían haber devuelto en menos también? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo han actuado las aseguradoras de salud desde su perspectiva? Yo creo que lo han hecho muy mal, ¿no es cierto? Porque el Congreso, de la mano y en acuerdo con el Ejecutivo, dicta una ley corta, no para salvar a la ISAPRE, es para salvar el sistema de salud privado, porque si este caía, esos 2.600.000 personas que hoy día están ahí van a pasar a terminar de colapsar el sistema público. Y de esta manera, y nosotros entendíamos que a través de esta ley corta se salvaba el sistema privado y también el sistema público. Dicho lo anterior, creo que las aseguradoras perdieron una muy buena oportunidad para hacer alguna vez bien las cosas, ¿no es cierto? Y utilizar el plazo máximo, que está en la ley, y hoy día tampoco nadie puede decir, a mí me parece muy, no sé si insultante sea la palabra, pero que a uno le da rabia cuando escucha a la ministra Vallejo echarle la culpa al Congreso. Oiga, el Congreso, con acuerdo con el Ejecutivo, aprobamos esta ley corta. ¿Y qué? ¿Se podrán salvar los que votaron en contra? Pero aquí hubo un acuerdo. Y ese acuerdo establecía de todo, desde pagar en un año hasta ese plazo máximo. Recordar también, ¿no es cierto?, que nosotros intentamos avanzar en la mutualización, que era una forma de pagar más rápido. Ahora, y también se cayó en el Tribunal Constitucional. Senadora,
tenía sentido ampliar porque usted dice, podrían haberlo hecho en un plazo menor, pero como se sabe que una vez que sea un plazo máximo, también se puede obviamente aprovechar, no lo estoy diciendo en un sentido ilegal, sino que estirar al máximo la ley. No fue un error pedirle al gobierno desde su bancada que se ampliara desde 10 años a 13 el plazo máximo, reconociéndole yo de antemano que igual en 10 años no es que iban a ser millones de pesos los que se le iban a devolver a la gente de inmediato, pero pedir más plazo no habrá sido un error, digo, porque tal vez ustedes pensaban que no iban a ocuparse plazo máximo, pero ustedes pidieron 3 años más de los 10 que ya se le daban. Eso se vio en la Comisión de Salud y hubo como varios acuerdos, efectivamente partían en 10, me acuerdo que el senador Castro hablaba de 12, finalmente sí, Chile Vamos hablaba de 13, se cerró en eso, pero vuelvo a decir, pero no es un error más allá eso. de que el objetivo no lo pide, fue un acuerdo y también lo que tampoco dice hoy día el Ejecutivo, vuelvo a decir, yo no estoy aquí tratando de eludir responsabilidad, todos los que aprobamos esta ley con el acuerdo del Ejecutivo de alguna manera hoy día somos responsables y particularmente también hay una responsabilidad de las aseguradoras de no haber tratado de hacer un mayor esfuerzo y también de la superintendencia, ¿no es cierto?, que tenía la facultad de visar los planes de pago que proponían las aseguradoras y ahí también yo creo que pudo haberlo hecho un poco mejor, haber apretado, haber dialogado más con las aseguradoras para que trataran de no usar este plazo máximo. Ya, pero usted reconoce que, porque usted me dice, no eludo que todos somos responsables. ¿Fue una mala idea o no esto de pedir, digo, viendo cómo salieron las cosas, fue una mala idea pedir 3 años más de plazo que la idea original? Viéndolo ahora, usted... Que eso sería al final, se lo pregunto de otra forma. Sí, se lo pregunto de otra forma. Si usted retrocediera en el tiempo, ¿estaría de acuerdo con ampliarles a las ISAPRES, viendo cómo actuaron, estaría de acuerdo con ampliarle a las ISAPRES de 10 a 13 años, viendo cómo usaron la ley? Probablemente mantendría los 13 años, pero poniendo ciertos requisitos para que no fuera la regla general, ¿no es cierto?, sino que en casos debidamente fundados. Pero también, si retrocediera en el tiempo, trataría de hacer entender al Ejecutivo que la mejor forma de no haber llegado a esto era la mutualización que se cayó en el Tribunal Constitucional, en que las personas habrían recibido las platas que se le debían en mucho menor tiempo, de mejor forma y también salvando el sistema público y privado. ¿Usted es de quienes o no han planteado que a partir de, estoy hablando de quienes han criticado al gobierno, dicen el gobierno se desliga de algo que fue parte de un acuerdo y hoy día se desliga y por lo tanto a futuro hay que tener cuidado cuando se llegue a acuerdos con el gobierno? El gobierno dice, ellos se están desligando de que pidieron incluso mejores condiciones para las ISAPRES. Más allá de esa discusión, el episodio ISAPRES, ¿crea de alguna manera dificultades para futuro llegar a acuerdo entre las partes? Absolutamente, porque cuando uno llega a acuerdo, ambas partes llegaron a ese acuerdo y en ese acuerdo se entiende que parte esencial de un acuerdo, ¿no es cierto?, ceder tu posición versus la otra, todos ceden y luego uno tiene que asumir como hombrecito, como mujercita, esos acuerdos, te hayas equivocado o no, o lo hayas hecho bien, porque cuando un acuerdo trae cosas positivas, ¿no es cierto?, todos se quieren adueñar del acuerdo y cuando uno, o cuando no las trae tanto como en este caso, ¿no es cierto?, pareciera que el acuerdo se hizo solo. A mí me parece que el Ejecutivo no puede desligarse, vuelvo a decir, también la superintendencia tenía la obligación de visar los planes de pago, cosa que se hizo muy mal, porque debió ver lo que iba a venir y haber exigido ahí a las ISAPRES una mayor fuerza. Nosotros hace rato que venimos viendo como el tema de los acuerdos, porque varios de ellos no se han cumplido, ¿no es cierto? Cuando se aprueba hace, ya no me acuerdo, 4 o 6 meses atrás, el cumplimiento tributario, se firmó también un protocolo por el ministro de Hacienda diciendo que, salvo el proyecto de ley de subsidio eléctrico y sala cuna universal, no se iban a presentar más proyectos relacionados con impuestos, porque se entendía que con cumplimiento tributario se iban a recaudar los ingresos que faltaban. Y ahora nos enteramos, ¿no es cierto?, que también vienen con otra reforma tributaria. Cuando estudiamos recientemente la ley de presupuesto y analizamos el protocolo que firmamos el año pasado, también hubo cosas que tampoco se cumplieron. Entonces, todo eso finalmente te hace preguntar, lo básico para llegar a un acuerdo es la confianza.
Y la confianza se mantiene cuando los acuerdos se cumplen. Y cuando no se cumplen, esa confianza empieza a decaer. Ahora, lamentablemente, ¿no es cierto?, uno tiene que seguir haciendo ciertos esfuerzos porque la ciudadanía y el resolver realmente los problemas de la ciudadanía... Ya, pero usted diría que están fracturadas las confianzas entre Chile Vamos y el gobierno. Absolutamente, absolutamente. Habiendo dicho aquello, que las confianzas están fracturadas, la quiero llevar al último tema. Podríamos hacer hartos más, pero aprovechando que estamos ya en época que se está empezando a abrir la temporada presidencial, aunque falta bastante, pero hoy día, por ejemplo, último día como alcaldesa de Evelyn Matei, hartas entrevistas en las que la vimos, y quiero preguntarle, primero que todo, ¿usted cree necesario que haya primarias en su sector para definir el liderazgo? Y se lo digo porque se lo pregunto porque no es tan obvio. Hay quienes sostienen que tienen que haber primarias, otros dicen solo si hay candidatos competitivos, y otros, como el exalcalde Carter, dicen que me dejen competir, o sea, que no me pongan el título de, porque ¿quién va a definir cuándo es competitivo o no? ¿Quién va a decidir según qué encuesta? Hay otros que no han sido competitivos en un momento y terminan pasando a segunda vuelta, en fin. Entonces, le pregunto, ¿es bueno, cree usted, es partidaria que haya primarias en Chile Vamos, y hasta dónde debiera haber esa primaria? A ver, dos cosas. Primero, decirte que yo no soy muy partidaria de las primarias. No. Creo que... pero déjeme avanzar. No soy muy partidaria de las primarias a priori, y hacer primarias en todo creo que muchas veces resuelve mal los temas. Dicho lo anterior, creo que la unidad del sector es fundamental. Si para lograr esa unidad tenemos que hacer primarias, creo que es importante trabajar para que así sea. Yo tengo plena confianza en Evelyn Matei, creo que es una candidata sumamente fuerte que tiene y que ha demostrado por los años en todos los cargos que ha estado, que tiene todas las capacidades y competencias y liderazgo para ser una gran presidenta de Chile, y no tengo ningún temor de que ella enfrente las primarias que haya que enfrentar. Y ojalá las más amplias posibles para que el sector llegue con un solo candidato presidencial a la papeleta de primera vuelta. Sí, ahí Kast no está disponible, ¿eh? No está disponible, pero como usted decía, queda todavía un año. Vamos a ver qué pasa durante este año. ¿Usted cree que puede cambiar? ¿Usted cree que puede cambiar de opinión? La esperanza es lo último que se pierde, Mónica. ¿Y le gustaría también ver a Kaiser, que parece que va ascendiendo en las encuestas, o no? ¿O ya muy, o eso, sí, o no? ¿O ya no cabe Kaiser en esas primarias? Yo creo que si vamos a hacer primarias, que entren todos los que quieran entrar, que tengan claro cierta competitividad, pero eso se fijará en ciertas bases, se conversará. Creo que si ya decides hacer primaria, bueno, estén todos los que tengan que estar. Si eso va a significar, vuelvo a decir, llegar con un candidato único, a pesar de José Antonio Kast. Ya, bienvenido. Y usted entonces también, Johannes Kaiser, si quisiera sumarse a aquellas primarias. Cierro preguntándole, el programa que está construyendo Evelyn Matei, quisiera preguntarle si es que, dos cosas para cerrar, si es que el equipo de Evelyn Matei, algunos han dicho, es espectacular, otros dicen no es espectacular y está muy cerrado. Eso por un lado. Y por otro lado, el programa, quiero saber si que se está creando, si Chile Vamos está colaborando en la creación, o eso está más bien en un grupo que es el grupo más cercano a Evelyn Matei. ¿Y qué le parecen estas situaciones? Si hay que debieran incidir más como Chile Vamos para que se sientan después representados por ese programa, o no. Mire, se está haciendo un programa por un grupo de Evelyn Matei que la mayoría de ellos son grandes profesionales y que representan a todos los partidos de Chile Vamos. Hay gente de Renovación, hay gente de la UDI, hay gente de Bópoli. A mí me ha tocado participar un poco en la parte de migración y seguridad, donde está también Andrés Lonton, está Álvaro Belolio, en fin. Hay de todos los sectores políticos, entonces hay con una gran representatividad. Yo creo que es importante tener un buen programa de gobierno. Creo que el programa de gobierno de un presidente debe ser serio, debe ser responsable y debe ser cumplible. No hay que engañar a la ciudadanía. Uno de repente en las pasadas elecciones de gobernadores veía de repente programas de gobernadores que parecían presidentes de la República porque prometían muchas cosas que no están ni siquiera en sus facultades. Entonces, yo tengo plena fe en el trabajo que se está haciendo. Creo que es un equipo de primer nivel, que hay grupos distintos en los distintos sectores. Es lo que a mí
me ha tocado ver y en lo que me ha tocado participar, como le digo, de poder aportar algo desde el punto de vista en el programa de lo relacionado con migración y seguridad. Ya, no creo que se me olvide una cosa para cerrar. Francisco Rego fue propuesto por Carlos Larraín. Francisco Rego, a quien ayudó Evelyn Matei en su campaña, fue propuesto por Carlos Larraín como una posible carta para que le compita en primarias a Evelyn Matei. ¿A usted qué le parece? ¿O cree que le falta tiempo a Francisco Rego aún? Yo creo que yo no conozco tanto a Francisco Rego como para poder dar una opinión fundada, pero efectivamente a mí me parece que los candidatos presidenciales debieran tener, yo no quiero desmerecer a nadie, pero creo que los candidatos presidenciales debieran tener al menos una trayectoria. Ahora el propio Francisco Rego, ¿no es cierto?, ha señalado públicamente que no va a ser candidato presidencial. ¿Usted preferiría con más experiencia? O sea, mire, la experiencia es importante y yo creo que un presidente, el cargo de presidente de la República es un cargo, y vuelvo a decir, sin desmerecer a nadie, pero creo que es importante la experiencia. ¿Son buenos los liderazgos jóvenes? Claro que son buenos, son un aporte, por cierto que son un aporte, pero la experiencia también lo es, y hoy día estamos sufriendo la falta de experiencia en un gobierno que esa falta de experiencia la ha hecho muy mal y no ha sabido gobernar como Chile se lo merece. Me picó un poco la curiosidad cuando usted dijo que estaba ayudando en el tema de migraciones. ¿Cuál sería, diría usted, el principal cambio que se haría en un eventual gobierno de Evelyn Matei respecto de migraciones? Mire, no le puedo adelantar las cosas, pero básicamente en el tema de migración lo que hay que hacer es controlar las fronteras, Mónica. Sin controlar las fronteras, toda la otra visión no sirve de nada. Hay que ser decidido en expulsar a los migrantes clandestinos, en desincentivarlos, porque cuando tú tienes, sin cuidar la frontera, que entra quien quiere, porque en mi región se han invertido 21.000 millones en tecnología, bienvenido sea, pero si no tienen la capacidad de reacción, ¿qué pasa? El militar, el carabinero, el PDI en Colchane va a decir, miren, allá a 3 kilómetros vienen 1.000 migrantes. Pero llegaron a la frontera con Chile y entraron igual. ¿De qué te sirvió la tecnología aparte de avistarlo? Entonces, capacidad de reacción y mano dura para expulsar. Mientras tú no controles las fronteras terrestres y marítimas, no vas a controlar el crimen organizado. ¿Y le parece bien o mal lo aprobado en migración? ¿Va en ese sentido lo recientemente aprobado por todos ustedes en el Parlamento en migración? No en todo el Parlamento, se aprobó en la Cámara. No, me refería a todo el arco político en la Cámara. Sí, yo alcancé a ver el proyecto, me parece que tiene cosas muy buenas, hay otras cosas que hay que revisar, que se pueden mejorar, pero va en un camino, como dicen los parlamentarios, va en un camino correcto. Va en un camino correcto. Y espero que lo aprobemos prontamente. ¿A usted le gustaría que fuera más, a usted le gustaría ser más estrictas las normas? Sí. A mí me gustaría, pero de nada te sirve ser estricta en las normas si la autoridad ejecutiva no las cumple. Porque este proyecto viene a repetir muchas normas que ya están en la ley de migración y las viene a poner más duras, como que se le aumentan las sanciones a quienes contratan. Hoy día ya en la ley migratoria ningún empleador puede contratar a un migrante que no tenga cédula chilena. Pero el gobierno no hace nada, no fiscaliza y más encima el director nacional de migraciones los ayuda a buscar pega. En educación, ¿no es cierto? ¿Cómo, perdón? Me llamó la atención. Usted dice que el director de migraciones ayuda a personas ilegales que están irregulares a buscar trabajo. Así es. O sea, ustedes lean y revisen la Política Nacional de Migraciones, que la dictó el gobierno, que está dentro de sus facultades de hacerla, pero que ahí establece, ¿no es cierto?, que ellos piensan que debiera regularizarse a estos migrantes, que para ellos hay que pega. Ya, entiendo ese segundo punto, pero creí que usted me estaba diciendo que a los que no tenían regularización se les estaba ayudando a que fueran contratados. Yo decía, ¿cómo van a contratar si no tienen carneo, no tienen documento? Por eso no está... Pero lo están haciendo, quieren que tengan pega, para así regularizarlo, porque como a estas personas, si tienen pega, te dicen, ya está inserto en la comunidad, regularicémoslo. Cuando la excepción de la ley para regularizar son casos excepcionales, que es básicamente
temas humanitarios y temas de unificación familiar. Unificación familiar que también debiera ser el padre, la madre, los hermanos, los maridos, el conviviente civil, pero aquí por unificación familiar es hasta el primo en 6º grado. Ok, vamos a ver entonces cómo sale ese programa de gobierno y qué piensa la ciudadanía también cuando se empiecen a discutir esas ideas. Senadora Bensperger, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a usted, Mónica. Muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bueno, y lo conversamos con la senadora Bensperger. La aprobación del Ministerio de Seguridad abrió nuevamente el debate sobre qué carteras podrían fusionarse o incluso eliminarse. Una de las que más suena es la que tiene como titular a Álvaro Elizalde, la Secretaría General de la Presidencia, pero no es la única y en todo caso hay que decir que en el caso de esa cartera, al menos desde la ministra Toá dijo que no era la idea eliminarla. Bueno, Natalia Muñoz tiene todos los detalles. Minería y energía, vivienda y bienes nacionales, absorber dentro del Ministerio del Interior a CGGOP. Vemos multiplicada la acción del gobierno con ministerios que en definitiva podrían ser subsumidos por otros. Fusionar o eliminar ministerios vuelve a sonar tras la aprobación del de Seguridad Pública. Dentro del ojo de la opinión pública está el de Interior, el que ahora quedará circunscrito a temas más políticos, por lo que proponen que absorba las funciones de la Secretaría General de la Presidencia. Personalmente, habiendo tenido la experiencia que he tenido en este tiempo, no creo que ayude, porque ¿qué es lo que va a pasar? SECPRES es el ministerio que tramita los proyectos en el Parlamento. Los ministros y sus subsecretarios están todo el día en el Parlamento, viendo con los parlamentarios las urgencias, las indicaciones. Entonces, si hacemos eso, el Ministerio del Interior de nuevo no va a poder ser Ministerio del Interior. Interior, entre sus funciones, está coordinar políticamente los ministerios y al mando de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Ahora la seguridad, orden público y dependencias de las policías pasarán a cargo de la nueva cartera aprobada este miércoles. De 80-90% de su tiempo en los temas de orden público, de seguridad, no estaría cumpliendo su rol, porque es la principal preocupación de los ciudadanos, el principal problema que tenemos. Por lo tanto, que ese sea el argumento para sacarle al ministro del Interior. Entonces, ¿de qué se va a preocupar el ministro del Interior, que es el jefe político? Siempre se dice el jefe de gabinete. Yo creo que los jefes de gabinete o jefas de gabinete tienen que tener un rol mucho más preponderante, por ejemplo, en la relación con el Parlamento. Y de esa perspectiva, yo le hubiera entregado eso al Ministerio del Interior, al Ministerio Político, y en una de esas yo creo que no tendría mucho sentido mantener la Secretaría General de la Presidencia. El aumento del gasto en más de 8.000 millones de pesos y la contratación de 120 personas que implicará la nueva cartera de seguridad también llevó a la oposición a discutir si es que se necesita modificar algunos ministerios. Aumentar el gasto en burócratas, aumentar el gasto en apitutados, en amigos de políticos, en amigos del presidente, en oficinas, es absurdo en un contexto que necesitamos que esos recursos estén en la calle. Tenemos que revisar de forma muy grande, muy relevante, el nivel de gasto en que está incurriendo el Estado hoy día. Vamos a proponer que se forme una comisión bicameral de diputados y senadores para que en un plazo de 90 días haga una propuesta seria al país de cómo modernizamos el Estado y si es posible no eliminar o fusionar algunos ministerios. Con seguridad pública, Chile se posiciona en el tercer país con más ministerios en Sudamérica. Quien lidera es Brasil con 38 carteras y le sigue Venezuela con 33. En nuestro país, 6 ministerios fueron creados desde 2010. Acá nos costó un kilo sacar el Ministerio de Seguridad. Creo que empezó con Lago esta cuestión. Fíjate, con mi viejo hace no sé cuántos años. Y ahora entonces lo tenemos. Organicemos el ministerio nuevo, saquemos los reglamentos y después empezamos a ver si fusionamos cosas, etcétera. Cada ministerio cumple su propia función y es necesario en todos los sistemas presidenciales como el nuestro que exista un ministerio que esté dedicado permanentemente al vínculo y a la relación con el Parlamento, sobre todo tomando en cuenta las facultades presidenciales como colegislador. Debate por el tamaño del Estado que vuelva a revivir con la nueva cartera, que antes del 1 de junio del próximo año estaría operativo. En menos de un año vamos a estar nuevamente en las urnas para elegir esta vez a un nuevo presidente o una nueva presidenta de Chile. Por ahora los partidos políticos están en la compleja búsqueda y definición para dar con la mejor carta para disputar el sillón presidencial. En la oposición los liderazgos están un poco más claros que en el oficialismo, pero nada en esta materia está resuelto aún, como nos cuenta Macarena Román.
Muchísimas gracias, queridos vecinos. Alcaldesa, fue un orgullo, fue un privilegio. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Menos de 24 horas le quedan a Evelyn Matei al mando del municipio de Providencia. Pero también le quiero sumar, ¿cómo tenemos que decirle desde mañana? ¿Exalcaldesa o candidata? Evelyn. Como exalcaldesa, ya solo con su nombre de pila, su objetivo será otro: llegar a la moneda. Y de ya sabrán de mí. Todavía no candidata entonces, solo Evelyn. 8 años estuvo en este edificio, que ahora reemplazará por una oficina ubicada en Las Condes, donde ya trabaja parte de su equipo. Uno de ellos es el ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, Juan José Ossa. Este grupo tendrá que decidir si ir o no a unas primarias y con quiénes. Y nosotros queremos invitar a Jimena Rincón a ser parte de la primaria de las distintas oposiciones. Queremos invitar también a los liderazgos de los partidos socialcristianos y también del Partido Republicano a ser parte de una sola lista parlamentaria y de una sola primaria presidencial. Y en eso vamos a estar disponibles, por cierto, si es a través de una primaria, de un espacio político donde también estén representadas nuestras ideas, nuestras propuestas, y o en primera vuelta. No hemos descartado nada como demócratas. Quienes sí han descartado participar de una primaria son los republicanos. José Antonio Kast iría directo a primera vuelta, aunque el llamado de Chile Vamos ha sido enfático en que no es el mejor camino. Chile no resiste otro gobierno de izquierda. Eso lo tenemos claro, y en la oposición no podemos darnos el lujo de evitar la competencia. Ese es el camino, lealmente trabajando por tener una mayoría en el Parlamento el día de mañana que acompañe un gobierno de derecha. Tenemos que tratar de convocar y no excluir. Creo que los liderazgos que se atrincheran no son mayoría en Chile. Liderazgos que en la derecha están claros con Evelyn Matei o José Antonio Kast. Los oficialistas, en tanto, siguen en la compleja búsqueda de las opciones presidenciales. Entre las cartas está la ministra del Interior, quien para muchos se anotó un triunfo político: el Ministerio de Seguridad. Yo no andar proclamándola porque ella está de ministra, no me corresponde, pero creo yo públicamente no cometo un error si digo que yo encuentro que ella está muy bien aspectada y que va a tener mucho respaldo. El liderazgo de la ministra Toá ha sido un liderazgo que ha podido brillar a pesar de la agresividad y la violencia del Partido Republicano y la derecha radical. Pero la ministra Toá insiste en que aún queda por definir aquello. Aunque atención, porque hay que considerar que si se definen primarias, estas se concretarían el 29 de junio, es decir, solo en 6 meses más. Va a ser un tema a decidir en algún minuto, pero ahora mi pega es hacer lo que tengo que hacer como ministra del Interior y Seguridad Pública todavía. ¿Y primaria le gustaría? No, independiente de quiénes sean los candidatos, yo soy muy partidaria de que haya primaria. Pero, ¿quiénes serían las opciones de esas primarias? Según las últimas encuestas, como la de Pulso Ciudadano, la expresidenta Michelle Bachelet lidera considerando solo al oficialismo. Eso sí, la exmandataria es superada por Evelyn Matei en el global. Mucho más abajo está Tomás Bodanovich, Camila Vallejo, Carolina Toá y Claudio Rego. Mi único plan es ser gobernador los próximos 4 años. Santiago tiene enormes desafíos, las 52 comunas, y a eso me voy a dedicar. Ahora, si el mundo de la centroizquierda y la izquierda quiere tener una primaria, me parece excelente. Quien le ha cerrado la puerta aún más fuerte a esta posibilidad es la expresidenta Bachelet, pero no significa que vaya a estar ausente. Algunos apuntan a que puede contribuir en otro rol. Podría ser generalísima, claramente, y yo creo que podría no solamente ser generalísima, ella podría hacer lo que quisiera. Lo único cierto hasta este minuto es que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tendremos que volver a las urnas el 2025, eventuales primarias en junio y los comicios presidenciales que se realizarán el domingo 16 de noviembre. En el marco de la reforma al impuesto a la renta que va a presentar el Ejecutivo, se abrió un nuevo debate luego de que el gobierno instalara la idea de una alza tributaria para quienes reciben ingresos a partir de los 6 millones de pesos. Las conversaciones en torno a la iniciativa entre el Ministerio de Hacienda y los gremios van a continuar los próximos días, como nos cuenta Pilar Gutiérrez. Necesitamos desarrollo que promueva este nuevo impulso.
y sería una de ellas la rebaja de impuesto de primera categoría al 23%. Fue parte del discurso de la presidenta de la SOFOFA en el encuentro anual de la industria y que sentaba la mirada del empresariado en torno a la reforma al impuesto a la renta que presentaría el gobierno a fines de este mes. Sin embargo, la propuesta en la que trabaja Hacienda bajaría el impuesto corporativo de 27 a 25%. Tiene que venir de la mano con un régimen alternativo para las pymes, con mayores incentivos a la inversión y también con que los más ricos paguen más. Palabras que volvieron a abrir el debate sobre un alza de tasas a las rentas personales más elevadas. Hacienda estaría buscando que la reforma impositiva sea fiscalmente neutra y, según señalaron, esta sería una manera de compensar la menor recaudación que se tendría con un recorte del impuesto de primera categoría. Eso, por lo menos en el planteamiento nuestro, es la tributación de personas que ganan más de 6 millones de pesos al mes. Ahora, por supuesto, puede haber otra idea, pero lo importante es que exista esa compensación. El aumento estaría orientado entonces a quienes ganan más de 6 millones de pesos al mes, según dijo ayer el ministro. Sin embargo, durante esta jornada moderó el discurso. Lo que tenemos que tener claro es que el gobierno su agenda no es de aumento de impuestos, ¿ya? Su agenda es de una rebaja compensada de impuestos en una iniciativa pro crecimiento. Usted ayer igual hablaba y mencionaba esta posible alza a las rentas más altas de las personas. Ahí estaría orientado entonces al tramo por sobre 6 millones. Eso corresponde a la compensación por la menor recaudación por impuesto de primera categoría. Este valor es mayor al que se esperaba anteriormente. Y es que en marzo de este año el gobierno había acordado con la Democracia Cristiana que el aumento afectaría a aquellas personas con rentas por sobre los 4,5 millones de pesos. No podemos seguir castigando a la clase media con mayores tributos. Por lo tanto, el que hoy día se esté pensando en renta sobre 6 millones de pesos para aplicar un aumento de los impuestos parece mucho más razonable que aplicarlo en rentas de 4 millones y medio. Mirada que compartieron también otros diputados del oficialismo. Ojalá que esta propuesta que ha hecho el presidente pueda crecer en terreno fértil y el día de mañana se pueda aprobar una propuesta de esta naturaleza. Creo que es relevante que el país pueda avanzar en una estructura tributaria que sea progresiva, que sea justa y que garantice ingresos fiscales sostenibles a mediano plazo. Este punto ya ha generado tensiones anteriormente en el Congreso. De hecho, el alza progresiva de impuestos a las rentas personales fue una de las razones principales por las que se rechazó la reforma tributaria en marzo de 2023. Y desde la oposición han dicho que no estarán a favor de un alza en las contribuciones. Chile no crece, Chile no genera empleo y Chile necesita más inversión. Hablar de aumento de impuestos va en contra de todo eso, de todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso nosotros estaremos en contra. No estoy disponible para el aumento de impuestos de ninguna circunstancia. Yo no logro entender por qué están reviviendo esta idea de los impuestos a los altos patrimonios, que en el mundo está de salida. Acá lo que tenemos que buscar es más eficacia en la recaudación. La próxima semana el gobierno realizará el trabajo técnico junto al empresariado para analizar el impacto que tendría la reducción del impuesto corporativo y el aumento al de las rentas personales. Se espera que la reforma sea presentada a fines de este mes y una vez conocido el texto, los parlamentarios podrán hacer sus reparos. La industria vitivinícola, tan relevante para nuestro país, se enfrenta a importantes desafíos debido al cambio climático. Esto ha hecho que el mundo privado lidere iniciativas ligadas a la ciencia y a la innovación para impulsar procesos más sustentables. En su informe, María Luisa Carrión nos cuenta de los 10 años del Centro de Investigación e Innovación de Viña Conchitoro, que precisamente apunta a esas tareas. Nosotros tenemos distintas líneas de investigación. Echar a volar un poco la imaginación de aquellas cosas que a veces parecen un poco locas. Recientemente hemos logrado la primera plantación de nuestras plantas 2.0. Usted se preguntará qué tiene que ver la innovación y la tecnología con el mundo del vino, y la verdad es que todo, porque cada día la industria es más desafiante y los retos más complejos. Detrás de la producción de uvas y de la transformación de esa materia prima que son las uvas al vino hay mucha ciencia y hay mucha tecnología. Y lo que nosotros estamos haciendo en el centro es aprovechar justamente todo el conocimiento que existe y llevarlo a la aplicación
y a través de eso también desarrollar tecnologías que nos puedan solucionar los problemas que tiene hoy día la industria y los desafíos que tiene, entre ellos el cambio climático, la escasez hídrica y también las nuevas tendencias de consumo. Para lograr esto es que hace una década y para aportar no solo al crecimiento de Viña Concha y Toro, sino que de todo el país, se inauguró el Centro de Investigación e Innovación. Este que usted ve en imágenes se encuentra en el corazón del Valle del Maule, zona que tiene la mayor superficie de viñedos del país y cuenta con un laboratorio agrícola y enólogo, otro de biología molecular, una bodega experimental y un centro de extensión. Viene a dar respuesta a una necesidad propia de la viña, viene a responder a los desafíos que la compañía tenía en sus áreas productivas, en su área agrícola, en su área enológica. Así que nace de las mismas necesidades que tenía la compañía y se concreta en un proyecto, en un área dedicada, especialista, digamos. Especialista y que se pone a disposición de la industria vitivinícola a través de un centro abierto y al servicio del ecosistema, por medio de trabajos con otras viñas, el mundo académico y público. En estos 10 años, el cambio climático ha puesto como desafío lograr que las tierras sean un lugar sostenible. Por eso es que no solo se coloca el enfoque en la ciencia aplicada, la tecnología, también en que sea sustentable. No hay país que no se haya transformado en país desarrollado si es que no ha invertido en conocimiento en lo que actualmente desarrolla y hace, que ha traído como consecuencia sofisticar su canasta productiva, aumentar la cantidad de exportaciones, particularmente alrededor de los recursos naturales. Y la única manera de hacerlo es incorporando a través de investigación, desarrollo e innovación del sector privado en esto. Y por lo tanto es muy importante y saludamos y felicitamos a aquellas empresas que hoy día de alguna manera ya están tomando esta batuta porque no solamente lo que están haciendo es asegurar el futuro y la rentabilidad de su negocio, sino también atender estas demandas que están ocurriendo desde el punto de vista más medioambiental. Aquí está el secreto en su racimo, su uva, el cuidado que le pone la gente en el viñedo. Para que luego llegue el mejor vino a su mesa. Entre los proyectos que ha liderado el centro está, por ejemplo, el de plantas 2.0, es decir, más resilientes, mejor preparadas para enfrentar los efectos del cambio climático. Son plantas libres de 13 virus y 5 hongos de la madera que nos causan problemas productivos y de longevidad en los viñedos. Entonces son plantas que hoy día son capaces de ser productivas por mayor tiempo en el campo y también son plantas que son más resilientes frente a otros estreses a los que se vean expuestos. Como olas de calor y problemas hídricos. Sobre esto último también se desarrolló una aplicación de riego inteligente que permite recibir información en tiempo real facilitando la toma de decisiones, lo que ha permitido lograr un ahorro de agua del 18%. Además, ha incorporado la inteligencia artificial. Todo para lograr que la industria vitivinícola sea más eficaz y competitiva. La inversión anual alcanza los $3 millones en un centro de innovación que mira hacia el futuro, hacia los requerimientos cada vez más exigentes de los viñedos. Listas para revisar la información internacional junto a nuestra editora del ámbito internacional, Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Vamos a partir en Francia, donde sigue la incertidumbre respecto del futuro político de este país. Hoy a las 8 de la noche en punto habló Emmanuel Macron desde el Palacio del Eliseo. Todavía no confirma quién va a ser el nuevo primer ministro, pero sí acusó a la extrema derecha y a la extrema izquierda de crear un frente antirrepublicano al aprobar esta moción de censura que obligó al primer ministro Michel Barnier a renunciar. También dijo que él va a terminar su mandato en 2027. O sea, hasta el final. Hasta el final. Veamos todas las reacciones en el informe que preparó Guido Campo. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. En un esperado discurso, el presidente de Francia descartó renunciar a su cargo, después de que su gobierno sufriera la primera censura en Francia desde 1962. A continuación se presentan los resultados de la votación. Mayoría requerida para la adopción de la moción de censura, 288. Votos a favor, 331. La oposición en su conjunto, desde la izquierda de la Francia insumisa hasta la ultraderecha de la Agrupación Nacional, se unieron para remover a un primer ministro que fue cuestionado desde su llegada y que terminó por enfurecer a sus contrincantes tras aplicar el artículo 49.3 de su Constitución para aprobar unilateralmente el presupuesto gubernamental del próximo año en medio de un grave déficit público.
Debido a la adopción de la moción de censura y en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución, el primer ministro debe presentar al presidente la dimisión del gobierno. Creo que teníamos que tomar una decisión y la decisión que tomamos fue proteger al pueblo francés. Este nuevo golpe ha agravado aún más la ya precaria situación del gobierno de Emmanuel Macron. Mientras algunos sectores exigen su renuncia a la presidencia, otras voces de la oposición consideran que aún no es el momento adecuado para tomar esa medida. Es toda la política de Emmanuel Macron la que ha salido derrotada, y para salir del impasse en el que el presidente ha colocado al país, solo hay una solución. Ahora pedimos a Emmanuel Macron que se vaya. No, todavía no. Todavía no pido la dimisión del presidente. Ante esto, los funcionarios públicos han salido a las calles a manifestarse contra los recortes presupuestales y exigiendo un cambio drástico respecto a las medidas implementadas por el gobierno. Ahora hay déficit e inflación provocados por el propio gobierno y le están pidiendo a los funcionarios y a la gente en general que absorban la deuda. Y eso simplemente no es posible. Todos deben asumir su responsabilidad. Este jueves finalmente Barnier presentó su dimisión. Sin embargo, el presidente, en lugar de asignar a un nuevo primer ministro, le ha pedido a Barnier continuar en su cargo de manera interina hasta encontrar un sucesor. Et hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain, et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Este nuevo episodio aumenta aún más la inestabilidad de una Francia que ya enfrenta tensiones sociales, una economía debilitada y una profunda desconfianza hacia sus instituciones políticas. Las divisiones en la Asamblea Nacional, la presión de los sindicatos y el descontento generalizado en las calles reflejan un panorama incierto para el gobierno de Emmanuel Macron, quien ahora deberá maniobrar cuidadosamente para restaurar la confianza pública y asegurar la gobernabilidad en medio de esta crisis. Incertidumbre entonces en Francia, pero se preparan para la inauguración de la Catedral de Notre Dame, que es este sábado. Nos vamos ahora a Siria porque los rebeldes sirios siguen avanzando y hoy capturaron otra ciudad, la ciudad de Hama, que es la cuarta ciudad más poblada después de capturar Alepo. Están avanzando y ahora se dirigen a Homs y se acercan peligrosamente a la ciudad de Damasco. El ejército del régimen sirio se retiró de Hama y acá en esta ciudad los rebeldes sirios incluso liberaron a varios detenidos de la cárcel, por eso que había celebraciones en la zona. Se retira el régimen sirio, que sigue apoyado por Irán y por Rusia, sin embargo al parecer se ve cada vez más debilitado. Sí, pero lo que pasa es que claro, como lo decíamos ayer en el Conexión Global Prime, cada uno de sus aliados, en el caso de Rusia con la guerra en Ucrania, en el caso de Irán con los ataques de Israel, en el caso de Hamas, que eran básicos en la ofensiva terrestre o en la defensa, dependiendo del lugar, con el tema del Líbano, cada uno de ellos ha restado apoyo a Siria y eso lo hace mucho más complejo para el régimen de Bashar al-Assad. También Hezbollah, hoy día habló el líder de Hezbollah que dijo que iban a seguir manteniendo su apoyo al régimen sirio, sin embargo está claramente afectado después de la guerra con Israel. Nos vamos ahora a Corea del Sur porque siguen las manifestaciones pidiendo la destitución o más bien la renuncia del presidente de Corea del Sur después de esta ley marcial. CNN hoy pudo hablar con el líder de la oposición que contó cómo se enteró de esta ley marcial. Mira, esto fue lo que dijo. De repente mi esposa me enseñó un video de YouTube y me dijo, el presidente declara la ley marcial. Le respondí, eso es un deepfake. Tiene que ser un deepfake. Es imposible que sea real. Pero cuando vi el video, el presidente sí estaba declarando la ley marcial y aún así pensé, esto es inventado, es falso. Pensó que era una farsa, sin embargo fue una ley marcial que duró 6 horas. Este sábado se debería votar la moción de destitución en contra del presidente surcoreano. Es que en 40 años esto no había ocurrido. Exactamente. Y en condiciones muy, muy distintas realmente de crisis que se había impuesto esta ley. Entonces, claro, obviamente que para una de las democracias importantes de Asia es un shock importante. Muchas gracias, Alicia. Nos vamos juntas rápidamente a la pausa y volvemos a CNN Prime. Noticias, solo noticias.
Jueves 5 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.